Estos son los comentarios expedicionarios del Rey va desnudo en su revista semanal. Me encantaría cambiarle la entrada todas las semanas, pero no me da la vida. Entonces queda en el letrero de aquí abajo. Comentarios expedicionarios. Y en los comentarios expedicionarios vamos a empezar por una historiadora de la que yo hablé, pues es historiadora del ejército de Estados Unidos, sabe un montón de las guerras de Estados Unidos, de estrategia y demás. Me parece admirable y explica muy bien las cosas la mujer, que es Sarah Payne. Alguna vez comenté algo de ella y me dice Cesribel 396, perdón, Cesribel 396. Sarah Payne le llama a América exclusivamente Estados Unidos, esperando el video donde la desenmascaras. Pues no va a ser posible. Pero mira, te explico. No la desenmascaro, pero te explico. Todos los estadounidenses llaman América a su país como contracción de United States of America. Y para hablar del continente americano al que nosotros llamamos América, dicen The Americas, porque dividen entre la América del Norte, la América Central y la América del Sur. Entonces lo multiplican, dicen las Américas. Esto en los años 50, 60 todavía incluso se coló bastante en el español, pero creo que ya desapareció. Puede que no sea preciso que los estadounidenses se llamen Americans, pero tampoco es para que te ataques. Si te aflojas un poco el tanga, igual te vuelve la irrigación al cerebro. Adrián Miranda sobre la petición de México de que España pida perdón por lo que ya pidió perdón antes. Sí pidieron perdón por la expulsión de los judíos, que es cierto. Y digo, será porque no había un documento previo, como sí lo hay en el Tratado Santa María Calatrava de México-España de 1836, donde ambos grupos, ambos países, ambas naciones, ambos gobiernos se comprometían solemnemente a olvidar el pasado. Es decir, que nunca a los judíos se les había dicho esto nunca debió haber ocurrido. O olvidemos el pasado y empecemos una relación desde cero, que es lo que propuso fundamentalmente España, pero con México esto ya había pasado, ya se había reconocido la independencia de México-España, se había quedado en amnistía general y absoluta para todos los españoles y mexicanos y olvido total del pasado, y así lo dice el Tratado de Santa María Calatrava, firmado por Santa María por parte de México y por Calatrava por parte de España, como ministros plenipotenciarios de sus legítimos gobiernos en 1836. Entonces esto ya estaba zanjado. Lo que pasa es que luego llegó el Obrador y probablemente con algún asesor histórico ignorante como el Botellas, pues ya decidió que esto no había pasado y tiene que volver a pasar. Luego, la pregunta es una pregunta que repiten mucho y pese a que ya le había respondido, lo vuelvo a responder. ¿Qué opinas de que las atletas trans compitan en los deportes contra mujeres? Ya lo he dicho. Si tienen una ventaja física excesiva, que es injusto y no deben competir. Es el caso de Lia Thomas en la natación. Si no tienen una ventaja física excesiva, por ejemplo, deportes en los que no se necesita o no marca una diferencia en resultado la ventaja física, como en billar, bolos, tiro al blanco, dardos, carreras de motos y vela, pues no hay problema, ¿no? Compiten mujeres contra hombres, compiten mujeres trans contra mujeres y ya. Pero le digo, ¿qué piensas de que los casos sean tan poquitos en el mundo, tan poquititos en el mundo, que los trumpistas se los tienen que inventar, como los que se inventó la diputada de Milwaukee, Barbara Dietrich, que dijo que su hija en la secundaria había sido vencida por una nadadora trans? Estaba muy fresco lo de Lia Thomas. Y bueno, el escándalo fue y la niña dio declaraciones ante la Cámara de Diputados de su estado y ante todos los periodistas que la quisieron oír. Había sido víctimas de una injusticia por la nadadora trans. Luego fueron a preguntar, y la nadadora no es trans. ¿Por qué tiene cara de hombre? No, es grande, es una chica grande, pero no es hombre, ¿no? Ni nunca lo fue, ni nada por el estilo. Pero sí, lo que pasa es que les dio hasta con el gato en las competencias de natación. Eso se inventaron. Entonces decía yo, porque en el atletismo universitario de los Estados Unidos, en diciembre de 2024, había menos de 10 atletas transgénero, menos de 10, o sea, 9 o menos,
de un total de 510,000 atletas universitarios. 510,000. O sea que quizás el asunto se infla por mero odio. Por cada Lia Thomas habrá muy poquitos casos como el de Lia Thomas. Luego, por cierto, alguien me recordó la Khalif y no me acuerdo cómo se llama, la china, que fueron acusadas de ser transgénero en el boxeo olímpico, y resulta que no lo son, por cierto. Entonces, Antonio se lució. Antonio KG1RB, no podía ser KGB1R, pero no KG1RB, dice: su abuelo era republicano español en el exilio, de los que se fueron cuando Franco ganó la guerra. Ya entiendo toda su postura. Ajaja, me ha atrapado. Y le digo, no. Mi abuelo dejó España en 1890 y murió en 1930, 6 años antes del inicio de la Guerra Civil Española, y lo remití a esta historia que escribí de mi abuelo Fernando, de la noche del domingo 5 de enero de 1930, cuando falleció. Y cuento la historia de un inmigrante que, como todos los inmigrantes, se sobó el lomo para trabajar durísimo para su familia, y le tengo un gran cariño, pese a que no lo conocí, porque él murió en 1930 y yo nací en el 55. Pero entonces, pues, traducción le digo, no entiendes una mierda y te crees muy agudo. Claro, lo que explica toda mi posición política es que mi abuelo era refugiado español. Pues no lo era. Fausto Ed 7VQ. Opino que hay que respetar en la medida en que lo que el otro crea no me afecte. Si desea creer y rezar y no me juzga a mí por no creer en eso, ¿qué de malo tiene? Pienso que ya nos pasamos cuando hablamos de manera crítica, considerando que tenemos toda la verdad absoluta. Dios mío, cada vez que sacan esa frase. Y pasar por el derecho de que cada quien en su privacidad haga lo que quiera. Digo, mira, la gente tiene derecho a hacer lo que quiera si tiene libertad para ello. Si ha sido indoctrinada, amenazada con el infierno, enseñada a vivir con miedo al castigo eterno, educada para confiar más en una fantasía celestial que en sus propias capacidades, no es una persona libre. Y por tanto, contarle la historia completa es un acto de justicia, un acto mínimo de justicia. El decirle a un creyente: lo que te han contado es una milonga y aquí están los datos. Que no lo veas así da fe de que estás, mi querido Fausto, totalmente embrutecido por la fe y de veras mereces más. Y si yo solidariamente te lo puedo dar, te explico cuál es el problema con tu fe. Alfredo Martínez, mencionaste la píldora anticonceptiva. Este es un caso, no quiero echarle bronca a Alfredo Martínez, al contrario, pero ¿cómo tenemos la información a medias de las cosas? Entonces, mencionaste la píldora anticonceptiva, considerada uno de los inventos más importantes en la historia de la humanidad. Por supuesto, libera a la mitad de la humanidad. Fue creación del químico mexicano Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, por cierto, muy poco reconocido en nuestros días. La síntesis en el laboratorio de la noretisterona, progestina utilizada en anticonceptivos, fue toda una revolución en su tiempo y trajo un cambio radical para todos, pero en particular para las mujeres de todo el mundo. Y aquí es cuando dices, es que tienes datos, pero los tienes mal. Y te faltan, y estás muy convencido de que lo tienes bajo control, y no es así. Y aquí van a decir que estoy en todos los fregados, pero es que a mí me tocó entrevistar. Yo conocí al doctor Luis Miramontes cuando trabajaba en el Instituto Mexicano del Petróleo y me mandaron a entrevistarlo. Me mandó mi jefe, Enrique Lubet, de Revista de Revistas, porque es el único mexicano que está en el Salón de la Fama de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos. Y entonces le digo, lo siento, pero no. El doctor Miramontes resolvió la forma de la molécula de la noretisterona y su síntesis durante un sueño. Te lo digo porque yo entrevisté personalmente al doctor Miramontes cuando trabajaba en el Instituto Mexicano del Petróleo, pero él era parte del equipo de Carl Gerasi y George Rosenkrantz de la empresa Syntex. Su trabajo, que es importantísimo y lo convierte en uno de los químicos más importantes de México, fue a dar a manos del doctor Gregory Pincus,
quien utilizó y desarrolló la noretisterona para crear el noretinodrel, que junto con el mestranol formaron la primera píldora anticonceptiva que se empezó a vender en 1961, 10 años después del descubrimiento de Miramontes. Como verás, la historia es distinta de lo que te contaron, que es una historia maravillosa. Además, yo estaba encantado de conocer a un señor tan importante como el doctor Miramontes, pero aquí es donde a veces se nos va el que conocemos parte de la historia y no nos preocupamos por confirmarlo. Vayan, confírmenlo. Y, por supuesto, llegó el momento maravilloso de nuestro premio, nuestro premiado de esta semana, y miren que hubo competencia, el premio Elton. Otra vez, repito, el premio Elton. El tontomentario de la semana viene a cargo de Onel Chirinos, que no sé si se llama Onel Chirinos, Onil Chirinos, o es solamente un seudónimo, casi espero que sea un seudónimo. Cuando hablaba yo de los enemigos de una vida mejor y de los enemigos del progreso, en la semana pasada, él responde con un intento de ironía bastante fallido. Imagínate, dejar de lado la enorme contaminación y destrucción medioambiental para este progreso. Ponen progreso entre comillas y lo dicen en internet, es que... Imagínate, hoy en día se trabaja más que en el feudalismo y pues felicidades a todos esos ciudadanos que viven alquilados y no son dueños de nada. Está hecho más líos que no sé, que una araña en LSD. A ver, entonces le traté de explicarme. ¿Tú crees que no había contaminación y destrucción medioambiental en el pasado? ¿No estás enterado de la destrucción de la megafauna americana que hicieron los ancestros de los gloriosos indígenas americanos? Y de la destrucción de la megafauna australiana, del colapso de la sociedad maya, o del desastre ecológico de la isla de Pascua, de la desertificación sumeria y de la desertificación peruana, porque no es sino hasta hoy que tenemos conocimientos cuando estamos haciendo algo por evitar tanto la contaminación como la destrucción medioambiental. Antes lo dejaban pasar y se mudaban a otro lado o se jodían. Todos los desastres ecológicos del pasado nos dejaron pasar. Hasta ahora nos estamos preocupando. ¡Ay, qué malos somos que nos preocupamos por el medio ambiente, su conservación y limpiar la contaminación! Y tenemos ejemplos a lo largo de toda la historia de irresponsabilidad ecológica y de manejo de los recursos de las sociedades. Pero nadie había hecho nada hasta ahora. Y lo malo es el progreso. Y le digo, te estás comiendo además un error de la economista Juliet Shore, que dijo que los siervos feudales en Inglaterra en el siglo XIV solo trabajaban 150 días al año. Hizo sus cálculos y llegó a esto. Y es cierto. El problema es que esos eran los 150 días que los siervos tenían que trabajar para el señor feudal, a cambio de que no los mataran o que no los echaran de sus casas, que no eran suyas. Vivían alquilados y no tenían nada. Igual que los romanos promedio alquilaban pisos o departamentos en las insulae, en edificios donde alquilaban. Sí, veo que crees en la conspiranoia derivada de una frase de la diputada danesa Ida Auken, que ha dejado un pastón, aunque nadie ha asumido nunca esa meta. Lo que dijo Ida Auken, me hago un paréntesis dentro del paréntesis, ella fue la que dijo la frase, no tendrás nada y serás feliz. Y lo dijo en una reunión del Foro Monetario Internacional, creo que del Foro de Davos. Lo dijo como una especie de conclusión de la economía del alquiler, de la economía de lo que compras los derechos en vez de comprar la cosa en sí misma, lo cual en algunos casos es muy ventajoso. Yo conozco gente que ha tenido todos sus automóviles mediante leasing porque le sale más económico. Pero bueno, ella dijo que entonces el resumen, pues no tendrías nada, pero serías feliz. Y los conspiranoicos de este mundo salieron corriendo, tomaron esa frase y dijeron, ajaja, eso es lo que quiere el maldito Foro de Davos, es lo que quieren los reptilianos y el Bilderberg y el trilateral y el Skull and Bones y todos los
grupos conspiranoicos, todos los grupos son el verdadero poder, pero son millones, que existen según los conspiranoicos, y que lo que querían era un mundo así, en el que nadie tuviera nada pero fuera feliz. Es una invención, por supuesto. Le digo, la propiedad privada del hogar es resultado de la revolución industrial del siglo XVIII y comienza en el Reino Unido. Antes la gente no tenía su casita. El campesino mexicano, su casita estaba en la hacienda y era del hacendado. Y el día que no estaba contigo el hacendado, a gusto te echaba. Después de latiguearte un rato, porque tenía la idea. Un cálculo más serio de la realidad pone al menos otro tanto al campesino feudal británico del siglo XIV en trabajar la tierra propia, en atender a los pocos animales propios, trasquilar, hilar, tejer y hacer tu ropa, tu mantequilla, tu queso, tu pan, ir por leña, ir por agua. ¿En serio estás dispuesto a trabajar 300 días al año en esos fatigosos esfuerzos para darte el lujo de vivir sin atención médica, sin educación y sin un internet desde el que puedes decir estas estupideces? Lo dudo. Lo de ustedes siempre es postureo porque nunca se van a vivir a la selva. Y me dice Pedro G4X5I, ¿por qué serían deficientes las letras de las canciones de Mago de Oz? Y bueno, me parece interesante contestarlo, aunque dejo claro que me gustan las canciones de Mago de Oz, voy a ser mejores. Me gustan las canciones de muchos grupos que tienen letras deficientes. Y pongo, por ejemplo, acaba de morir el cantante de Banda Bostik, el Guadaña, que Banda Bostik es una de las bandas que me gustaba mucho en los años 80 de rock mexicano, la presenté en mi programa de radio, y tiene una de las primeras grandes canciones sobre la inmigración del mexicano que se va a Estados Unidos a buscarse la vida, que es Viajero, y que tiene por ahí una frase que puede ser un resumen de vida, mas no me importa, no me acuerdo que me importa esta vida, la vivo como venga, esa es mi determinación. Es maravilloso, es una gran canción, Banda Bostik, una gran banda, un saxofonista de locura tenían. Bueno, no sé si era el Papaíto, no creo. No era el Papaíto. Mira, el Papaíto, soy amigo del Papaíto, por cierto. Y le digo, mira, es por cuestiones formales. Su métrica suele ser caótica, usa al mismo tiempo versos de distinto tamaño, de 7, 8, 9 sílabas, que luego los mete forzados en la música, ¿no? Corriendo para que entren todas las sílabas en la frase musical. Su rima es problemática, mezcla mis rimas asonantes con consonantes, que no se debe de hacer, y las rimas consonantes son con frecuencia verbales. Por ejemplo, en el pasado habitó, jugó, salió, silbó. En las rimas de verbos, cantar, mirar, saltar, llorar, son rimas que poéticamente se consideran rima fácil, rima ripiosa, y que es mejor buscar otras salidas lingüísticas para contar lo mismo de una manera más estética. Se trata de estética, no lo olvidemos. Su ritmo también es deficiente, con acentos en la letra que no coinciden con el acento de la música, lo que lo lleva, por ejemplo, a meter diéresis raro. Y recuerdo 2 canciones, El Diablo o La Aliada. En vez de decir el diablo, que son 3 sílabas, el diablo, la aliada, mete 4 y suena raro. Son cosas que con un poco de práctica, conocimiento del lenguaje y de la versificación que tiene sus reglas, se pueden corregir mejorando mucho el resultado. Siempre lo he dicho, los músicos en español, hay muchas excepciones, pero es generalizado, se esfuerzan enormemente por dominar sus instrumentos, por dominar el lenguaje musical, por saber de teoría musical lo que no está en los escritos, pero tienden a ser muy descuidados con la parte de las letras, como si fuera algo menor, y no lo es. Y esto no me hace menos fan de Mago de Oz, solo me gustaría que lo mejoraran. Lo mismo me ha pasado con grupos mexicanos como Banda Bostik o como Tex-Tex, por ejemplo. Con aquel Te vas a acordar de mí, de los Tex-Tex. Lalo Tex, gran guitarrista, uno de los mejores guitarristas de México, fue Lalo Tex. Ricardo Gallegos y Celo, hazte un vídeo del Islam donde las mujeres de verdad tienen muchas restricciones. Eso así no te preocupa. Eso sí no te preocupa. Me parece muy interesante que pudiendo tener alguna inteligencia te hayas empeñado tanto en entrenar para anularla y alejarla de ti.
alcanzando la capacidad de comportarte como un babuino sifilítico. En etapa avanzada, se entiende. Si te hubieras molestado mínimamente en buscar lo que digo sobre el asunto del Islam y la mujer, sobre todo en Irán, donde he sido traductor de Masih el-Ineyad, y en Afganistán y en el Daesh, no dirías tamaña majadería, pero prefieres ponerte en ridículo y yo con gusto te apoyo exhibiendo lo bobo que has logrado ser. Supongo o espero que tu familia no te deje comer con cubiertos, no te vayas a clavar una cuchara en la aorta. Y finalmente, Ceci de Draan 6246, que también cuando hablaba yo de que tenemos ahora democracia, dice, ¿pero qué democracia es esa? Y lo que siempre le respondo a todos, pero siempre es oportuno recordarlo, es la que te permite tener internet, ver YouTube y comentar libremente contra la democracia. Porque en los países donde no hay esa democracia que ustedes desprecian, pues no puedes hablar contra Kim Jong-un, no puedes hablar contra Daniel Ortega, no puedes hablar contra Vladimir Putin, no puedes hablar contra Lukashenko, no puedes, y ahora ya no puedes ni siquiera, por supuesto, cada día más, hablar contra Trump, porque el fascismo ahí ha llegado. No lo eches de menos donde no lo tenemos, ¿vale? Gracias. Con eso terminamos nuestros comentarios de hoy, que fueron expedicionarios, cuando no excepcionarios.